Ya comienza Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Género. En el día de hoy vamos a estar hablando de la inserción de mujeres en diferentes ámbitos que históricamente han estado masculinizados, algunos que aún hoy continúan de esa forma, pero que de a poco se van transformando con la inserción de muchas mujeres de diversas ramas, de la ciencia, la investigación, la academia. Y para eso nos va a estar acompañando Luciana Tejada. Ella es profesora de Historia y no docente de la Facultad de Ingeniería. Bienvenida, Luchi, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y empezar hablando un poco de esto. Vos venís de la historia, ya vamos a estar hablando de varios proyectos de los que sos parte y en los que has podido observar justamente estos roles de género, pero contame un poco de tu trayectoria. Bien, bueno, yo soy egresada acá de la universidad, del profesorado de Historia, pero fundamentalmente me estoy formando en un enfoque que se llama Historia Pública. Por ahí es un enfoque muy amplio y a veces es un poco complicado explicarlo, pero para decirlo en pocas palabras, como su nombre lo indica, el enfoque de historia pública está centrado en los públicos, ¿sí? Esto es, tanto hacer historia con los públicos, con públicos diversos, también orientar las producciones más que a un público científico, a públicos masivos, ¿sí? Podríamos englobar a la historia pública tal vez con todo lo que se hace, no te diría fuera de las universidades, pero sí más allá de las universidades, ¿sí? Bueno, me empecé a formar en este enfoque que en Argentina es bastante nuevo, digamos, si bien no es nuevo porque ya viene más o menos de los años 60, 70, en Argentina es bastante novedoso. La Universidad de Quilmes inició las formaciones en el año 2019, allí yo obtuve mi diploma y ahora estoy haciendo la maestría en este enfoque. Y bueno, también desde el año 2021 empezamos a trabajar en la Facultad de Ingeniería, también en un proyecto de historia pública. Justo cuando estaba empezando a incursionar en esto de la historia pública, ya muy ansiosa, quise poner algo en práctica. Claro. Se abrió un concurso en la Universidad de Quilmes para proyectos, el mío salió con una mención y lo empezamos a trabajar conjuntamente con Andrea Díaz, que en ese momento era vicedecana de la facultad, ella es quien dirige el proyecto y yo lo codirijo y trabajamos con personas de la facultad, de todos los estamentos, ¿sí? En su mayoría mujeres, porque en estas tareas orientadas al género seguimos siendo sobre todo mujeres, pero también ha habido y hay participación de algunos varones. Y lo que estamos haciendo es básicamente estudiar cómo las mujeres se han insertado en esta área de la ingeniería, tanto en la formación académica como en lo profesional, y hemos entrevistado a 21 mujeres para conocer en primera persona cómo han sido sus experiencias. Bien, bastante interesante, y mientras contabas un poco esto de la historia pública me imaginaba este dicho tan común que dice la historia es la cuentan los que ganan. Por ahí esto de contar la historia desde los pueblos o desde las personas, desde sus perspectivas, justamente me parece bastante interesante. Y preguntarte, justamente lo mencionabas, que esto de los roles de género hace que tal vez sean más mujeres en el proyecto. También hemos charlado varias veces y fuera de aire esto de, en nuestro país en particular, cómo ante las crisis somos las mujeres un poco las que ponemos el cuerpo a las crisis con diferentes acciones solidarias para los propios, pero también para ajenos, para vecinos, vecinas. Preguntarte de tu otro proyecto en el que pudiste trabajar, que pudiste viajar. Contame un poco de eso, porque es muy interesante ver cómo no solo las crisis económicas, sino también a las ambientales y a todo lo que ocurre en el mundo, siempre hay también por ahí un rol marcado de género que hace que se antepongan de otra forma las mujeres.
Bueno, sí. Este año, a principio de año, tuve la posibilidad de participar en un proyecto que se llama Tomorrow Cities, en su versión quiteña, en Ecuador, porque este es un proyecto que se financia desde el Reino Unido y se ha trabajado en distintas ciudades del sur global, con la finalidad de construir ciudades resilientes, se le llama resiliente ante desastres naturales, desde la perspectiva de la prevención, del enfoque de prevención de riesgos naturales. La particularidad que tiene es que concibe el desastre natural como algo socialmente construido. Es decir, si bien el fenómeno puede ser natural, llámese una inundación, un terremoto, un deslave, la construcción, lo que pone en riesgo a la población son todas las cosas que se dieron antes, que se construyeron socialmente, las formas en las que la comunidad se organiza, las formas en las que se distribuye la vivienda, en cómo se utiliza el suelo, en cómo se utilizan los recursos naturales y cómo eso va evolucionando históricamente. Entonces, en este proyecto también participaron historiadores trabajando desde este enfoque de historia pública, y yo fui a trabajar, a observar cómo se había trabajado con esto y colaborar con el cierre del proyecto, porque también es un proyecto que se inició en pandemia. Y particularmente me centré en un trabajo que se hizo en los museos, así que bueno, tuve también la posibilidad de visitar y ver cómo se había hecho la sensibilización hacia la comunidad para concientizar sobre esta cuestión de que el riesgo empieza mucho antes del desastre. Y fue una experiencia muy linda, la verdad, muy, muy interesante, porque se intervinieron los guiones de los distintos museos, respetando la identidad de cada uno, desde museos religiosos a museos que trabajan con la ciencia interactiva, museos de arquitectura. Se intervinieron todos para poder insertar esta temática, y también fue muy interesante observar cómo cada uno de estos museos, que forman parte de la Fundación Museos de la Ciudad de Quito, tienen una intervención comunitaria muy fuerte, mediación comunitaria es como lo denominan, y este proyecto Tomorrow Cities tiene para mí la nota especial, que es que abordan los desastres naturales no solo desde las disciplinas tradicionalmente asociadas a esto, no sé, la ingeniería, la geología, la geofísica. Por ahí las ciencias más duras. Claro, sino también las ciencias sociales, entre ellas la historia. Entonces, para poder construir una acción encaminada a prevenir los riesgos, se pensó en recurrir a información que solo tienen las comunidades, ¿sí? Y para eso se pensó cómo el riesgo se ha construido históricamente, cómo se habita el espacio, cómo se vivencia el riesgo dentro de las comunidades, cómo se habita, cuáles son, desde la percepción de las comunidades, los riesgos, ¿sí? Cómo vivencian los desastres. Entonces todo eso lo trabajaron artistas, historiadores, comunicadores. Y bueno, entre esos se hicieron muchos trabajos con los barrios. Me quedó muy presente una actividad que hicieron en el Museo de Arquitectura del municipio de Quito, donde participaron todos los barrios, y bueno, me contaban cómo en las conversaciones y en las charlas que tenían con los miembros de la comunidad aparecían cómo el riesgo estaba focalizado sobre los sectores más vulnerables de comunidades que ya son vulnerables. Claro. Dentro de esa vulnerabilidad que implica tal vez la pobreza, los déficits de vivienda precaria, déficit de servicios, también ser joven, ser mujer, la discapacidad, las diversidades sexogenéricas, son también otros sectores en donde se focaliza el riesgo. Bien, y qué interesante esto que decías, sus vivencias, que no pueden ser reemplazadas,
y que no se pueden medir tampoco en números, digamos. Por ahí las desastres naturales, las crisis, las vemos muchas veces en gráficos, en números y demás, que por supuesto que brindan una información muy importante, pero también la vivencia, que es muy subjetiva y que depende de todas estas condiciones que vos mencionás. No es lo mismo para alguien con ciertas posibilidades que para una persona con 1, 2, 3 vulnerabilidades extra que hacen que lo viva de otra manera. Sí, tal cual. También es muy interesante porque los números por ahí no pueden expresar datos que tienen más que ver con las mentalidades y con esta forma de encarnar la experiencia, ¿no? Las subjetividades. Me quedó muy presente un relato de un deslave, un deslave en desplazamiento de terreno que se había producido sobre una cancha en una barriada ya en Quito. Y bueno, habían fallecido mucha gente producto de este deslave y bueno, se preguntaban por qué la gente seguía yendo a ese lugar sabiendo que era un lugar de riesgo. Y bueno, intervenían otras cosas, se hacían apuestas en esos lugares a los cuales la comunidad asiste frecuentemente, y son cosas muy arraigadas, y a pesar de que la gente había perdido a los familiares, volvía a esos lugares. Entonces es parte de entender estas cosas para poder ir a esa prevención. Ir a esa prevención sin tener esos datos. Es muy difícil llegar, es muy difícil también para las autoridades actuar y generar medidas si no se logran entender estas cosas y generar consensos también. Por eso es que a mí me gusta mucho este enfoque de poder no bajar con la academia, con esta idea también como muy evangelizadora. Sí, de ir al territorio. Como de ir al territorio, sí. Sino de hacer un feedback, un ida y vuelta y poder aprender lo que las comunidades tienen para decir. Es un poco también lo que intentamos trabajar acá con la comunidad en ingeniería. Los objetivos, las necesidades, conocer la comunidad, no yo u otra persona como investigadora. Vamos a ir a charlar. Nosotros tenemos algunos elementos especializados de la profesión, pero las personas son las que habitan, las que saben, y eso es lo que nos interesa. Y a partir de ahí trabajamos. Bueno, ya nos va a estar contando, por supuesto, más en profundidad de este proyecto acá en la Facultad de Ingeniería. Ahora nos vamos a ir a un breve corte, pero quédense ahí que luego volvemos con Espacio Género. La ESI es mi derecho. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto clave del ser humano y que lo acompaña durante toda su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género. También el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. El abuso sexual atenta contra la integridad de niños, niñas y adolescentes. Este es considerado un delito aunque no exista contacto físico, ya sea a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o interacciones virtuales. Esa es otra forma de violencia. Ante cualquier duda, contás con los siguientes espacios. Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación de la UNCJ. Consultorio de la Diversidad y Salud Sexual del Hospital Marcial Quiroga. ¿Qué diferencia los términos de género y sexo? La expresión sexo hace referencia a las características biológicas y fisiológicas que desde la biología determinan las categorías de hombre y mujer. Son las características con las que nacemos. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en la cultura y en un momento histórico. En el imaginario colectivo, el género es lo que determina lo que se espera, se permite, se valora en un hombre y en una mujer en un contexto determinado. Seguimos viendo Espacio Género. Continuamos con esta edición de Espacio Género
Y ya en este segundo bloque, algo nos adelantabas de este proyecto de Historia, Ingeniería y Género. La verdad que 3 palabras que son bastante difíciles de combinar, me parece, pero que lo han podido hacer muy bien, vienen trabajando bastante, o al menos con bastantes actividades de visibilidad en la facultad. Una facultad también, como decíamos al principio, de ciencias duras, un ámbito históricamente masculinizado, hoy poblado por muchas más mujeres de todos los estamentos. Hay una victoria, digamos, para poder trabajar esto. Contame un poco qué es lo que trabajan y cómo es este enfoque que han implementado. Bueno, el proyecto surgió de la observación que es evidente, ¿no? Como en mi caso, desde la visión de una no docente que se daba cuenta de que habían pocas caritas de mujeres, mucho menos de diversidades, tanto entre el estudiantado, entre los no docentes y también entre el claustro docente, ¿no? Si bien esto, como decía, era evidente, saltaba a la vista y a cualquier persona que le preguntes se podía dar cuenta, no era entendido como una problemática, era algo que estaba, como decimos muchas veces, naturalizado, ¿sí? Es así porque las cosas son así. Claro. Entonces, la idea fue utilizar la historia, más particularmente el enfoque de memoria, ¿sí?, para poder ver cómo habíamos llegado hasta aquí, hasta esta situación. Vos, como decías, son 3 palabras difíciles de juntar, y yo creo que no tan difíciles, en realidad tan difícil de juntar, por eso de una u otra manera se ha ido dando bastante orgánicamente. No te voy a decir que fue como súper sencillo, pero en el pasado nos referenciamos absolutamente todas las personas tenemos un registro de memoria, un registro de pasado, entonces es básicamente ese es el interés que tenemos, es qué es lo significativo del pasado para las personas. En este caso fuimos a indagar sobre las vivencias que las mujeres habían atravesado en la facultad. Empezamos a trabajar con un grupo que ya estaba constituido desde el año 2016, que trabajaba, eran docentes, estudiantes fundamentalmente, y ya venía trabajando con algunas actividades de género, habían hecho un mural, habían trabajado con la sala de lactancia en la facultad. Entonces fuimos a trabajar en conjunto con ellos, les pedimos que identificaran qué mujeres eran interesantes para entrevistar, armaron una muestra y fuimos a charlar con estas mujeres. Lo primero que nos dimos cuenta es que todas las mujeres que se habían seleccionado eran mujeres que tenían trayectorias, podríamos decir, exitosas, mujeres que habían tenido cargos en gestión, titulaciones de posgrado, habían hecho todo el tránsito esperado e incluso no tan esperado a veces para las mujeres, ¿no? Nos parece fantástico poder mostrar estos ejemplos porque generalmente se utilizan para decirles a las mujeres que sí se puede, que en estas profesiones masculinizadas se puede desarrollar una carrera, se puede ser madre, se puede juntar todas estas cosas que nos atraviesan a las mujeres, ahí. Multitasking aparte, sí. Pero muchas veces esconde que hay otras personas que no llegan, ¿sí? Entonces, o que justamente para poder hacer todo eso también hay costos, digamos, en el medio, no es tan sencillo. Sí, de hecho, en estas mismas entrevistas saltaban estas cuestiones de, la dificultad para poder conciliar la vida familiar, la gran mayoría eran mamás, entonces, poder conciliar la vida familiar con situaciones académicas, laborales o formativas, como poder hacer un posgrado que requería ir al exterior. Para muchas significaba tener que dejar sus hijos, entonces se tomaba la decisión de no hacerlo. Se esperaba a que llegara un posgrado que pudiera hacerse completamente en el país para poder recién encararlo. Esto ya parecía incluso. Pero aparte tenemos otras situaciones que decidimos también
observar en la segunda muestra y fuimos con, por ejemplo, estudiantes que abandonaron la facultad. ¿Sí? Porque esto es parte también de la realidad. Claro. El universo que no es abarcativo, ¿sí? Y no es el interés tampoco de este estudio poder tener resultados totalizantes, globales. Lo que nos interesa, además porque es un estudio que por primera vez se encara, lo que nos interesa es poder al menos visibilizar estas experiencias, ¿sí? Como que hay una variedad de situaciones que atraviesan de distintas maneras a las mujeres. También entender eso, que ser mujeres nos expone a ciertas desventajas, pero también hay otras situaciones, ¿sí? Como la situación económica, la situación de ser migrantes, la situación de discapacidad, bueno, otra serie de cuestiones que también te atraviesan de formas diferentes y también hacen. Y lo que también buscábamos, además de poder observar, era también reivindicar la participación de las mujeres. Bueno, existe, no solo en la ingeniería, sino en todas las ciencias llamadas STEM, le dicen, que bueno, ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Hay una gran invisibilización y una minoría de mujeres que participan en estas áreas. Y era común escucharlo. Hay gente que me decía cuando estaba preparando esto del proyecto, bueno, las mujeres no aparecen en la historia de la facultad, bueno, no han sido decanas, nada, porque no han hecho nada. Y en realidad lo que no se entiende es que hay un fenómeno que se llama de hecho efecto Matilda, que lo que define es esta invisibilización y esta marginalización de las mujeres en el ámbito científico en general y en estas áreas en particular. Entonces lo que queríamos era también poder reivindicar su participación en la construcción de la Facultad de Ingeniería, y bueno, yo creo que por ahí la producción cúlmine con la que lo hicimos es un mural que tenemos allí en la renovada sala de lactancia, que bueno, recorre un poquito el recorrido de las mujeres en la ingeniería en el país y en nuestra facultad, contando, bueno, cómo se han organizado, cómo se han apropiado del espacio, cómo han hecho gestión. Bueno, ahora tenemos que cambiar porque teníamos a las 2 vicedecanas anteriores y ahora tenemos la novedad que además tenemos a la primer decana mujer en toda la historia de la facultad. Sí, que un poco justamente Andrea ahí como decana recientemente es también, si se quiere, fruto de un proceso de todas estas mujeres invisibilizadas, de todo ese camino recorrido, que implica todo esto que vos decís, las que hicieron el camino exitoso, si podríamos llamarlo así, pero también las que se quedaron en el camino porque hay limitantes, no es, muchas veces se dice, bueno, no hacen tal cosa porque no quieren, bueno, no, hay un montón de limitaciones en el medio que bueno, son impuestas por la sociedad, que son históricas en nuestros trayectos, entonces también poner eso de manifiesto para poder visibilizar justamente qué es lo que pasa para que lleguen o no lleguen también. Bien, y en esto que decías de qué pasa para que lleguen, también hemos podido observar cosas muy importantes como el acompañamiento de docentes varones que generalmente legitimaban y acompañaban a estas mujeres y las conducían a, por ejemplo, a hacer desarrollo en investigación. La importancia de tener referentes mujeres, sobre todo en carreras muy masculinizadas, porque no todas las especialidades están masculinizadas de la misma manera. Las que menor presencia de mujeres tienen son la mecánica, electromecánica, electrónica, por ejemplo. En esos espacios necesitamos que hayan más referentes mujeres que motiven a otras a estar ahí, que las hagan sentirse también parte de esos espacios. Las redes también entre compañeros, ¿sí? Los pares, los acompañamientos familiares, también de dónde se referencian para encontrar esa vocación hacia la ingeniería, ¿sí? Lo que se hace desde la escuela primaria, sí. A veces el tener a un ingeniero o a una ingeniera cerca. Hay como una cantidad de factores que hemos podido también ir identificando y que los utilizamos ahora a la hora de pensar políticas institucionales, que también es otra de las cosas que teníamos entre los objetivos del proyecto.
Bien, bueno, ahí ya vamos a profundizar justamente sobre esas políticas. Ahora nos vamos a ir a un breve corte, pero quédense ahí que luego volvemos con el cierre de Espacio Género. Seguimos viendo Espacio Género. Continuamos con esta edición de Espacio Género ya en los últimos minutitos para cerrar. Justamente cerrabas diciendo que identificaron a algunos factores y demás que inciden en las trayectorias y que hay que pensar políticas justamente para promover a las mujeres en los diferentes ámbitos masculinizados, sobre todo ciencias duras, STEM. ¿Qué es lo que se ha podido hacer, si se quiere, o justamente pensar a futuro en esta facultad que sabemos que está trabajando mucho justamente en este enfoque? Bueno, en primer lugar, creo que lo que se ha podido hacer es instalar la temática como problemática, como parte de la agenda institucional, que es muchísimo, puede parecer muy poco, pero en realidad es muchísimo. Y esto ha sido el paso inicial para emprender una cantidad de actividades de formación, sensibilización, espacios de diálogo. O sea, desde el 2021 a la fecha hemos tenido cantidad de encuentros con mujeres, varones de la facultad, de distintos estamentos para poder conocer sus necesidades, para conocer sus inquietudes. Esto también ha hecho que las personas se vayan sumando, porque tampoco tenemos como un equipo rígidamente establecido, sino que se ha ido también como formando una red de trabajo. Entonces creo que también ha aportado mucho a construir una comunidad, ¿sí? Y una red de contención para acompañar y para trabajar en políticas institucionales. Y ya más concretamente, en cuanto a políticas, creo que por ahí lo más destacable ha sido poder aprobar el año pasado el programa de género y diversidad dentro de la facultad, que era muy necesario por varias razones. Primero, porque ya habíamos empezado a incursionar también en un acuerdo con WIN Argentina para proveer becas de jardín maternal a las estudiantes. Entre las cosas que habíamos trabajado, bueno, el tema de los cuidados es una de las prioritorias. Sí, es un tema que puede convertirse en un obstáculo para las trayectorias de las estudiantes, bueno, y también las profesionales, pero bueno, en este caso nos enfocamos en las estudiantes. Poco a poco van aumentando, todavía no son el total de lo que necesitamos, pero bueno, es un primer acuerdo que además también se hace en conjunto con organismos externos a la universidad, ¿sí? Poder también establecer estas cooperaciones. Y necesitamos, entre esto y entre que también teníamos un proyecto de investigación que estaba ahí como un poco agarrado así, claro, con broches así, un poco atado con alambre dentro de lo que es la línea de investigación de la Facultad de Ingeniería, y viendo la necesidad de seguir profundizando en este conocimiento, también este programa
abarca la investigación, la asesoría, la sensibilización, la generación de vocaciones, las políticas de bienestar. Entonces, como poder darle un paraguas institucional, un marco institucional a todas estas actividades que se realizaban. Bueno, la verdad que muy interesante, felicitaciones por ese trabajo que llevan ahí adelante muchas mujeres y varones también, como decías, de la Facu de Ingeniería. Y muchas gracias por haber venido, Luciana, te estaremos invitando próximamente también. Gracias a vos por la invitación y ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias por supuesto a quienes nos han acompañado como cada miércoles del otro lado. Los esperamos el miércoles próximo, 14 horas, por acá, por Sama TV.